Alfonso, pues muchas gracias. A ver, entremos en materia. Usted decía hace un momento, nuevamente en proclama al senador Temístocles. Sí, aquí estamos nuevamente, como dijera Fray Luis de León, cuando volvió a la Universidad de Salamanca después de haber estado preso durante años por haber traducido al español el Cantar de los Cantares. Él llegó, era profesor de Salamanca, y llegó y dijo, como decíamos ayer, le dijo a sus alumnos, después de haber estado preso varios años, significando que no ha pasado el tiempo, seguimos aquí en programa como decíamos ayer, con ustedes muchas gracias trabajando. A ver, pues, mire, Alfonso, para toda actividad se requiere conocimiento y experiencia. Nacemos con el cerebro claramente sin estrenar, como dice coloquialmente, y vamos llenándolo poco a poco de conocimiento, de experiencias, de emociones, de sentimientos. Y ese cúmulo de situaciones son las que nosotros utilizamos cuando vamos a alguna actividad. Eso pasa con el agricultor, con el pintor. Usted, como periodista que lleva años en esta actividad, pues sabe mucho y sabe cómo entenderla y cómo ejercerla. El señor que está en la tienda sabe cómo manejar mejor las cosas. El científico, el profesor en general, la experiencia, el conocimiento son dos circunstancias que nos ayudan a hacer mejor las cosas. Claro, hay gente que tiene talento también, gente que nace con talento, como nuestros deportistas, como Jerry Mina, como Egan Bernal, tienen talento propio, pero a eso hay que sumarle, repito, conocimiento y experiencia, y eso es lo que yo, por fortuna, he venido acumulando durante varios años, y lo he hecho con juicio, con disciplina, con dedicación, con esfuerzo, porque para tener conocimiento hay que gastar tiempo a leer, a discutir, a investigar, si no tampoco eso cae del cielo. Y esa hoja de servicios a los municipios, al departamento, al país, al sector de la justicia, al sector de la legislatura, al ejecutivo, yo quizás soy, no sé si el único, pero habrá muy pocos congresistas que hemos pasado por los tres poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esas son ventajas que se tienen. Y con esas circunstancias es que hemos ido al Congreso. No llegamos al Congreso a aprender. Teníamos ya, repito, en la mente muchas cosas aprendidas. Y lo hemos utilizado para aportar con humildad, para aportar con decoro. Hemos hecho parte de muchas reuniones de equipos de trabajo, porque usted encuentra en el Congreso, en los congresos del mundo, por los grandes debates que pasan por la televisión, muy importantes, algunos, muy pocos además. Hay mucho debate que no tiene sentido, insulso, pero el trabajo se hace en pequeños grupos, expertos en economía, expertos en agricultura, expertos en derecho. Ahí se discuten las cosas y se llevan a las comisiones y se llevan a las plenarias. De manera que yo he hecho parte de muchos equipos de trabajo en el Congreso, con diferentes partidos, con diferentes sectores, y allí hemos construido propuestas interesantes sobre muchos temas. Algunas han pasado, en otras nos derrotan, porque los congresos, como pasa en el Consejo Quilichao, pues se definen por mayorías. Pero estamos permanentemente trabajando en los temas del país, los temas que tienen que ver con la seguridad, con la economía, con la agricultura, con la educación, con la salud, con la descentralización. Yo soy un hombre que trabaja constantemente en estos temas, repito, con otros colegas del Congreso, proponiendo cosas interesantes que puedan ayudar poco a poco a mejorar nuestro país y nuestros departamentos. Todo está en el universo en movimiento y todo está cambiando.
Nada está quieto y nada se mantiene. El cambio es una constante del universo, como lo es el movimiento. De manera que eso pasa también en las relaciones humanas, en las relaciones entre personas. Siempre hay que criticar. La crítica es una actividad necesaria, útil. Es a través de la crítica cómo avanzan las personas, las comunidades, los pueblos. Los científicos, ¿qué hacen? Los científicos lo que hacen es criticar con su método. Los científicos no creen en nada. Para ser científico hay que no creer, para estar cada día buscando más cosas. Tengo un descubrimiento, pero lo aplico, lo uso, lo utilizo, pero no creo en él, porque hay algo mejor que eso que tengo ahora. De manera que las críticas son necesarias, son útiles, hay que asumirlas así, y además hay que reclamarlas, hay que pedirle a la gente que critique. Usted tiene que criticarse como persona. Yo me critico cada día como persona para ser cada día mejor. En el hogar, ¿no? Tiene que criticarse para qué pasó ayer, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hicimos regular, para avanzar. Hay que asumirlo de esa manera, no negativamente. Ahora, pues hay críticas de críticas, ¿no? Usted puede criticar para aportar, usted puede criticar para dañar, usted puede criticar con argumentos, usted puede criticar de mala leche, de mala fe. Nosotros no somos una sociedad educada, Alfonso. Este país no es un país educado. Nosotros en las pruebas PISA que miden la educación en el mundo estamos casi que de penúltimos, extremadamente mal, muy mal. Y una sociedad que no es educada pues no tiene muchos elementos para poder hacer críticas, y así hay que aceptarlo, ¿no? Las críticas, como dicen comúnmente, hay que aceptarlas, vengan de donde vengan y dependen de quién vengan, ¿no? Por eso también hay adagios populares que dicen: a palabras necias, oídos sordos, y seguir hacia adelante. Usted, alguno debe preocuparse por hacer las cosas bien, saber que está actuando de la mejor manera posible y hacerle a las críticas pues el necesario juicio. Recuerde que el Quijote dice, el Quijote es la obra más maravillosa escrita en idioma español de la historia. Una frase que es muy recurrida, la utiliza mucho: ladran Sancho, ladran, señal de que avanzamos. De modo que cuando hay críticas, pues escúchelas, óigalas, si son fundadas, póngalas atención, si no lo son, pues deséchelas, porque son parte normal y natural de la actividad humana. Los problemas de este país y de cualquier sociedad son estructurales. Quiere decir que están en el fondo de lo que vemos, ¿no? Nosotros vemos las expresiones de la superficie. El señor que no es atendido en un hospital, la demanda de un ciudadano que demora años para resolverse en la justicia, un funcionario que se roba una plata en una alcaldía, en una gobernación, en un ministerio. Eso lo vemos permanentemente. Eso es lo que está en la superficie. En el fondo está el problema. Son problemas estructurales, están en la estructura de lo que es nuestra sociedad. Y mientras no cambiemos esa estructura, lo demás no va a cambiar. No va a cambiar. Y ahí es lo que no se ha podido hacer en este país durante muchos años, durante toda la historia. Usted puede leer cartas de Bolívar a Santander hablando de la falta de justicia y hablando de corrupción. Estoy hablando de hace 200 años, ¿no? ¿Y por qué no hemos podido resolver los beneficios? Uno, porque no hemos logrado todavía construir una visión conjunta de país. Nosotros no tenemos una unidad en este país. Este país está dividido de 1000 formas. Y mientras no tengamos un horizonte compartido, unos sueños conjuntos, pues no vamos a avanzar como se quisiera. Dos, porque tenemos una clase de dirigente mezquina. Los dirigentes de este país, Alfonso, no somos usted y yo, ¿no? No son los parlamentarios del Cauca, la gente no debe equivocarse en eso. No es el alcalde, la alcaldesa de Quilichao, no es el gobernador del Cauca, no, ni siquiera es buena parte de los políticos de Colombia. Los dirigentes de este país son los grupos económicos. Esos grupos económicos son los que reciben el mayor beneficio de lo que hacemos todos, ¿no? Yo no puedo resolver problemas de
Cristiano de tiempo atrás, ¿no? Nosotros todos en el Cauca unidos necesitamos de la nación. Hay estructuras entonces muy fuertes que hay que cambiar. Yo he sido un permanente agitador, si se quiere, crítico de eso, y eso tiene que ver con el presidente que elijamos, queridos oyentes y Alfonso. Este país es profundamente presidencialista, ¿no? Lo que también hay que cambiarlo, pero lo somos así. Todas las cosas dependen en buena parte de lo que haga el presidente de la República. El presidente de la República logra cooptar al Congreso, como hace el gobernador con la Asamblea y como hace el alcalde con el Consejo, ¿no? Porque también la política del país está demasiado defenestrada. La política de Colombia es un lodazal, ¿no? La política de Colombia no tiene nada que reivindicarse. Todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Usted ve una serie muy importante de falencias que mientras no las enfoquemos todos de una manera conjunta no podemos avanzar, y en eso tenemos por supuesto toda responsabilidad, pero la mayor responsabilidad en eso la tiene el presidente de la República, que en Colombia tiene mucho poder y es el que termina determinando lo que pasa en el país. Le aseguro que si tenemos un presidente de la República que tenga vocación por los problemas de Colombia, por ejemplo, tomemos uno, el problema del agro, el problema rural de Colombia, ¿no? Este país se liberó a los españoles hace 200 años casi, pero no se modificó para nada. Nuestros héroes, sí, héroes, sin duda alguna, héroes de Colombia, los libertadores, pero la estructura económica no se modificó. La tierra siguió en manos de los grandes hacendados, se repartieron entre ellos y la gente siguió exactamente igual, viviendo sin tierra, viviendo pobre, sin opciones. Desde allá venimos en eso y no hemos podido mejorar eso, a pesar de intentos. El presidente López Pumarejo hizo un intento en el año 36 con la ley de tierras, no avanzamos mayor cosa. El presidente Lleras Restrepo quiso hacer también una reforma agraria, tampoco logró hacerla, se la acabaron en el Chijoral con el presidente Michel Pastrana después, y usted ve el campo hoy como está, con los problemas de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque no ha habido un gobierno, un presidente que de verdad haga propuestas serias para modernizar el campo colombiano, como lo ha hecho el mundo entero. Es que Italia está bien, París está mejor, Francia, porque hicieron reforma agraria. Estados Unidos hizo reforma agraria, nosotros no. Entonces, mientras no resolvamos los problemas estructurales, las causas de fondo de los problemas, no vamos a avanzar. Así sigamos intentando hacer reformas. Salud, por ejemplo. La más importante elección que hay en Colombia es la de presidente de la República. Es mucho más importante que la de consejos, alcaldes, diputados, gobernador y Congreso. La más importante elección que tiene este país es la del presidente de la República, porque de él dependen muchas de las cosas que en el país tenemos y que hay que cambiar y mejorar. De él, del liderazgo de un presidente de la República. En eso la gente no debe equivocarse. A veces a la gente le echan cuentos, pero no es así. Quien conoce la estructura del Estado colombiano, el sistema político colombiano, sabe muy bien la enorme importancia que tiene un presidente de la República. Entonces, hay que enfocar mucho también la atención en eso, no desviarse de eso. Las gentes compiten enormemente, casi que de manera muy apasionada y violenta a veces. Recuerde que hubo el asesinato de Karina en Suárez, desafortunadamente, candidata a la alcaldesa de Suárez. Hasta allá llegamos en las elecciones de alcaldes, con pasión. Menos lo hace con el gobernador y menos con el presidente. Grave error. Debería ser al revés, ¿no? La emoción y el compromiso y la pasión debería hacerse para la elección del presidente, luego el gobernador y finalmente el alcalde. Pero vuelvo al tema inicial, no somos un país educado y no conocemos mucho de estas cosas. Ahora, nosotros estamos enfocados en la elección del Congreso, que es la primera elección que tenemos ahora el 13 de marzo,
y por supuesto vamos a incidir enormemente con todas nuestras fuerzas en la elección del próximo presidente de la República. Ahí están las candidaturas que todo el mundo conoce, unos grupos que se han aliado para hacer unas consultas y elegir a candidatos de esas alianzas, Equipo por Colombia, Centro Esperanza, Centro Democrático y Pacto Histórico. Eso quedará más claro el 13 de marzo con las consultas, y el 14 empieza en firme la campaña presidencial de la primera y segunda vuelta, si la hay. Repito, enorme atención, la mayor atención a esa elección, que a mi juicio es la más importante que tiene el país. Y nosotros, hablo de los amigos nuestros, los que resultamos elegidos o no, sea como fuere, y los caucanos, tenemos que aplicarnos en eso con juicio y sentarnos, Alfonso, con el candidato presidencial que escojamos, con él sentarnos y decirle: el Cauca tiene estas situaciones, estas circunstancias, estos proyectos, requerimos de usted su compromiso para impulsarlos en su periodo de gobierno, porque también tenemos que ser pragmáticos, no románticos solamente. Elegir a un presidente con emoción, con pasión, con sentimiento, dejar de lado la razón, y el Cauca que siga sin la atención de la nación, cualquiera que sea el gobierno. Nada, que esa es mi posición frente a la elección presidencial, pero sí le repito que voy a comprometerme con alma, vida y sombrero a ayudar a elegir un presidente que intente hacer cambios y reformas en este país. Pues es que como somos nosotros un colectivo en el Cauca, pues, y hay una elección que viene ahora en el Congreso el 13 de marzo, esperamos salir elegidos allí y hacer una reunión conjunta con la asamblea, pues, departamental de todos nuestros amigos. Entonces no me queda bien, pues, adelantarme a eso por respeto a ellos. Ahora, si quiere oír datos, pues, más serios, recuerden que yo en la segunda vuelta presidencial voté por Petro en la pasada elección, y ese puede serle un indicador de lo que pueda pasar. Temas concretos, porque en esto se habla mucho, se habla demasiado. Cada quien le da por lanzar una opinión sin ningún fundamento, sin ningún argumento, a veces, como dijimos hace rato, con mala leche. La carretera al mar, de lo que se ha hablado hace décadas, si se quiere cientos de años. De eso, Alfonso, no había nada, absolutamente nada. Solamente comentarios, solamente opiniones, seguramente alguna promesa de algún político, pero nada es nada. Nunca hubo nada. En mi primera gobernación estaba de director del Interena Manuel Rodríguez, que después fue primer ministro del Ambiente, vallecaucano. Me reuní con él para hablar sobre el tema y, por supuesto, dijo: no hay nada, Temístocles, no hay nada. Y nosotros cuidamos mucho ambientalmente el Pacífico, nosotros y el mundo lo cuidamos mucho. Allí iniciamos una primera gestión con la Universidad del Cauca para comenzar a hacer estudios ambientales. Estoy hablando del año 94. Yo salí de la gobernación y eso se quedó ahí parado. Finalmente nada. Llegué al año 2012 nuevamente a la gobernación y volvimos a retomar el tema. Y nosotros contratamos. Gobernación en Vías contrató, la definición del corredor técnicamente posible para llegar al Pacífico, porque hay varios corredores. Allá ustedes tienen un Inquilichao, se puede ir al Pacífico por el Naya. De hecho, hay una ruta por donde trafican con cocaína. Hay un documental de un medio europeo magnífico. Hay varias rutas para llegar al Pacífico. Contratamos técnicamente la definición de esa ruta y ese contrato, por supuesto, se hizo y se definió que el corredor era Popayán, El Tambo, El Plateado, Guapi. Segundo, en la gobernación de Oscar se contrató el estudio ambiental. Ese contrato está en ejecución.
La pandemia lo paró porque pues encerraron a todo el mundo. Y se está en ejecución con las dificultades propias del orden público de la zona, Alfonso. Es que hay realidades que no se pueden tapar, negar. Esa zona está hoy violentamente afectada. Todo el Pacífico colombiano tiene diferentes grupos armados que no permiten actividad pública mayor. El contrato está en ejecución. Esperamos que se termine con esas dificultades. Y esperamos que el gobernador actual, Elías Larraondo, deje contratado, nos quedan para esos 2 años, los estudios y diseños de la vía. Ese es el aporte del territorio, el aporte del departamento. Definición del corredor técnico, 1, 2 estudios ambientales, 3 estudios y diseños. Con esos documentos nos vamos a Bogotá, porque la obra la hace la Nación, es una obra muy costosa por la distancia, son muchos kilómetros, y por la fragilidad ambiental de la zona. Y con esos estudios nos iremos al próximo gobierno. Mire usted nuevamente la importancia del presidente de la República. Es él el que con ese aporte del territorio puede ayudarnos a los recursos para la ejecución del proyecto. Esa es la realidad del proyecto. Lo demás es puro cuento, pura paja, ¿no? Nosotros somos los que hemos iniciado técnicamente y seriamente ese proyecto, que es por supuesto complejo, que es costoso, pero por supuesto muy necesario para el departamento del Cauca. La doble calzada Popayán-Quilichao, Alfonso y oyente, esa doble calzada se firmó, el contrato se hizo con una firma importante, de las más importantes firmas de Colombia, ¿no? Se hizo el acto allá en Quilichao, estuvimos en la alcaldía de Quilichao, estuvimos haciendo el acto aquí en el Parque de Carros de Popayán, se firmó. ¿Qué ocurrió? 2 cosas ocurrieron. Las consultas previas, las gentes del corredor hicieron consultas previas, se hizo todo el procedimiento, algunos pusieron una tutela, la Corte Constitucional los tuteló, amparó ese derecho y ampliaron esas consultas. 1. Y 2, uno de los socios de la firma contratista entró al problema de Odebrecht por unos temas en Bogotá, y entonces ha tenido esas 2 dificultades ese proyecto. ¿Qué se ha hecho? 2 opciones. Una, acabar el contrato, ¿no? La forma más fácil, acabarlo, por los problemas que tiene, sobre todo los de Odebrecht. Pero esa fórmula no nos interesa a los caucanos, porque si el contrato se acaba, nos toca volver a iniciar ese proceso, el ajuste técnico, el ajuste jurídico, el ajuste financiero, y eso se demora siglos. Hay que volver a conseguir esos recursos en cierre financiero con créditos de bancos. Eso no es una cosa fácil. La otra opción, ceder el contrato a un nuevo contratista. En eso hemos estado durante todos estos años. Y nadie, Alfonso, nadie ha trabajado eso como lo he trabajado yo. Yo he hablado directamente, de manera constante, con el gobierno, con los contratistas. El gobierno envía contratistas internacionales a hablar conmigo para que yo le hable de los problemas del Cauca, de la inseguridad, del orden público, y los atraemos para esos fines. La Asociación de Ingenieros del Cauca ha estado trabajando con nosotros en ese tema. El gobernador Elías ha hecho ahora en su mandato gestiones. Ya finalmente logramos que un nuevo contratista tomara el contrato. Se formalizó la cesión del contrato y esperamos entonces que en este semestre inicie ya el trámite formal de la ejecución de la obra. De manera que han ocurrido fenómenos extraños a nosotros, los caucanos y los dirigentes, que hemos tenido que enfrentar, pero logramos finalmente, después de tantos años, salvar ese proyecto, que es una necesidad no solamente por razones económicas y de movilidad, Alfonso, que de por sí son muy importantes. La carretera actual ya está muy congestionada. El 50% del tiempo se demora uno para ir de aquí a Cali o a Quilichao, sino también por el departamento del Cauca. Es que los nortecaucanos no se sienten muy vinculados a Popayán. Eso está en la cultura y está en la economía. Ustedes en el norte del Cauca tienen más vínculos con el valle, estudian en el valle, trabajan en el valle, se educan en el valle, y cuando llegan acá a Popayán, pues llegar por carretera que no ofrece garantías es una
tortura más. De modo que hay 1000 razones económicas, de movilidad, culturales, de departamento como tal, como territorio, para que esa obra la podamos hacer, pero finalmente ya hemos podido sacarla adelante. Las vías al Huila, las vías al Huila están financiadas, Alfonso, están financiadas. La carretera transversal del Libertador, que comunica Popayán con Tontoró, Insá y La Plata, está financiada finalmente recientemente. Y el contrato ya está firmado. Estamos trabajando también para hacer los desvíos en Insá, para que no pase la carretera por Insá, eso también ya está trabajado. Y por supuesto un viaducto largo donde se cayó el puente, porque el puente se cae no por razones de la construcción, se cae porque la montaña donde está asentado el sitio de Córdoba se está moviendo. Hay una falla geológica gigantesca descubierta recientemente. Eso no es culpa de nadie, es culpa de la geología del departamento. Y allí se está diseñando un viaducto muy largo, muy costoso, y eso hace necesario conseguir más recursos, pero esos recursos están ya trabajando. Estamos a 20 kilómetros de terminar la obra. Yo la recorrí hace días, estuve por los lados del Huila. Y la carretera entre Popayán, Coconuco, Paletará, Isnos también está financiada. Pero mire usted, Alfonso, un contratista de esa vía entró al problema de centros poblados, de Mintic. Y estamos otra vez ahí intentando que se ceda ese contrato a un nuevo contratista, porque mientras arregle ese contratista el problema jurídico de Mintic, si es un problema grave de corrupción, pues vamos a perder mucho tiempo. Esos son los temas de las vías. La carretera entre Pasto y Popayán, esperamos este semestre que termine la reestructura del proyecto. Ese proyecto quedó hecho cuando yo fui gobernador, completamente terminado técnica y jurídicamente, en diálogos constantes con las comunidades, con los grupos basados en armas. Trabajar en el Cauca es una cosa sumamente difícil, y esperamos que este semestre el gobierno actual lo deje concluido. Yo estoy siempre pendiente de esos temas, que son los grandes temas del Cauca, repito, como en ninguno otro de los dirigentes y parlamentarios caucanos. El tema del alumbrado público de Quilichao. Déjeme decirle inicialmente esto. Quien más conoce ese tema es Néstor Pardo. Néstor Pardo lo sabe de memoria, milímetro a milímetro. Cuando estuvo de alcalde Eduardo Grijalva, Néstor trabajaba en la alcaldía, yo era el gobernador, y lo trabajamos en todos los escenarios, en todos. En el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Hacienda, con los propios voceros de la CEO, con Cedelca, en todos. ¿Qué pasó ahí? Desde hace mucho rato, Santander de Quilichao, como pasó también con Miranda, entregó una pequeña hidroeléctrica que era del municipio, y la entregó a Cedelca. La entregó en calidad de acciones. Como tenemos acciones en Cedelca, todos los municipios del Cauca, y tiene acciones también el departamento. Y la nación, por supuesto, que son la mayoría. Los municipios entregaban esas acciones, creyeron que al hacerlo establecían un vínculo que permitía que los alumbrados de esos pueblos fueran gratuitos, es decir, a cambio de la entrega en acciones de sus centrales hidroeléctricas. Entonces Cedelca les suministraba la energía, y sobre ese convencimiento entonces siguió tranquilamente. Viene ahora la CEO, que es la operaria de suministro de comercialización de la energía, y dice, no, eso no es así. El municipio entregó su pequeña central a Cedelca, y es accionista de Cedelca, pero a cambio no de gratuidad en el servicio tienen que pagarlo como cualquier otro usuario, y la deuda entonces asciende a miles de millones de pesos. Y entonces vienen las demandas del municipio y la CEO, y eso está pues por resolverse ante un
ante una autoridad judicial. Mientras esa decisión se toma, pues la deuda sigue creciendo para la SEO, y por eso de vez en cuando corta el servicio de energía y entra en diálogo con los alcaldes, ahora con la alcaldesa, para poder llegar a un acuerdo. Pero el municipio dice: yo no tengo cómo pagar, no puedo pagar tampoco porque hay pendiente una decisión judicial, yo tengo derecho a que esta energía sea gratuita, y esa es la discusión que hay ahí en el fondo. ¿Cómo se resuelve eso? Por supuesto, uno, por una decisión de un juez, que es quien finalmente dice qué hay que hacer. Y dos, también se resuelve, de dos maneras. Uno, que el Ministerio de Hacienda y de Minas, la Nación, pueda ayudar a asumir esa obligación. Tres, que esa obligación pueda asumirse por la Nación a través de un artículo en una ley. Eso se hizo hace ya varios años con varios municipios en Colombia, y hemos estado pendientes de intentarlo por esa vía, pero todo depende de que el gobierno le dé el visto bueno, porque las leyes que tienen relación con recursos del Estado Nacional tienen que tener aval del gobierno, y hasta ahora no lo ha querido dar. De manera que a mí se me ocurre que lo que tenemos que seguir haciendo, esto se ha venido haciendo ya, no es nada nuevo, es intentar que la Nación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, sea el que tome esa deuda, la asuma, para lo cual, si se requiere un texto legal, una ley, pues estamos listos a presentarla, como ya se hizo hace ya muchos años en otras partes. Creo yo que esa es la manera de que Santander salve su obligación con ASEO, el ASEO reciba esos recursos, y que la sentencia del juez, pues cuando se pueda dar, se dé, pero que mientras eso ocurra, la dificultad pueda ya resolverse. Vea, déjeme decirle un platico algo, porque si no se dice eso, dirán que lo soslayamos. No, hablemos de mi pueblo de Mercaderes y de su acueducto. Ay, perdón. El acueducto de Mercaderes se construyó por allá en el año 68, con un paro que hicimos. Era yo muy pequeño, estudiante de primaria seguramente, en un paro que hicimos cuando la llegada del Papa Pablo VI a Colombia, 68. El acueducto, por supuesto, ya se agotó completamente. Se le hicieron algunas pequeñas cosas para mantenerlo, pero viejo, obsoleto. Se hizo un proyecto para modernizar el acueducto, y se financió con la Gobernación y Incaservicios, el Viceministerio de Aguas, y se contrató y se entregó. Ese acueducto, Alfonso, quedó funcionando bien, quedó funcionando bien. Se entregó a la alcaldía, que lo recibió debidamente operando, la interventoría, todo lo que tiene que ver con eso. Funcionó bien, de eso hay videos prevalentes. ¿Qué ha pasado? Pues que los acueductos no le hicieron mantenimiento. Y en consecuencia lo dejaron deteriorar. A eso agréguele que la cuenca del río, allá donde está la Bocatoma, pues es una cuenca del río que está deforestada por cultivos de uso ilícito. Entonces todo ese lodo, la falta de tratamiento de la cuenca del río también afectó el acueducto. Ese es el lío del acueducto. Ya está técnicamente dicho por la Universidad del Cauca, por expertos, visitas al terreno, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ahora hay que hacerle unos tratamientos en la Bocatoma para mejorarla. ¿Eso quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros. Ya hay recursos para eso. Pero allá en Mercaderes, pues nombran de director del acueducto pues a un abogado, ¿no? Y eso no puede ser posible. Es el mal mantenimiento de esa inversión, que fue una adecuación, no fue un acueducto nuevo, adecuar lo que había antes. Es el mal mantenimiento lo que ha hecho que el acueducto tenga dificultades, no es la obra en sí, ¿no? Claro, entonces lo utilizan, ¿eso para qué? Para hacer política barata, para hacer demagogia, para jugar con la gente, para manipularla y hacer toda una serie
de comentarios con fines eminentemente políticos de mala leche, ¿no? De mala leche. Eso es lo que ha pasado. Mientras hay gente que se preocupa por eso, nosotros estamos dedicados a ayudarles a resolver allá el problema de la Bocatoma. Ya, repito, están los recursos para hacer esa inversión, pero si no lo hace, le hace mantenimiento al acueducto, el acueducto vuelve y se deteriora, porque usted tiene su casa, y si a su casa no le hace limpieza, la casa se le deteriora, y más en una obra como esta de los acueductos de alcantarillado. De manera que eso es lo que pasa en Mercaderes, es la mala leche de un pequeño grupito que hay allí, que hace política con los problemas de la gente. Mercaderes es mi municipio. Mercaderes yo le he hecho casi todo. Mire, la carretera Mojarras, Mercaderes, Florencia, eso ya lo pavimenté. El colegio de Mercaderes, acueductos en otros corregimientos, campos deportivos, centros de salud, inversiones en café, inversiones en caña, inversiones en ganadería. Lo de Mercaderes es mejoramiento de sus parques. Se está haciendo un coliseo que lleva tiempo sin hacerse, contratado ya en mi gobernación, de manera que todo en el pueblo, en su mayor parte, ha sido hecho por mi gestión, y pues porque debo hacerlo, porque es mi pueblo, es mi obligación y así lo he hecho, pero utilizan perversamente de mala leche esa circunstancia que es absolutamente falsa para hacer politiquería barata, que es lo que saben hacer muchos en este país y en nuestro departamento. Bueno, ahora, pues Cambio Radical es la segunda fuerza en el Senado, sin duda alguna. Cambio Radical mantendrá sus curules, por lo menos los mantendremos. Si el Centro Democrático retrocede sus curules, nosotros seremos la primera fuerza política en el Senado de la República y vamos también a aumentar en la Cámara de Representantes. Yo, en lo particular, no solamente espero conservar la votación de hace 4 años, yo espero incrementarla en el Cauca, porque la gente está tomando cada vez más conciencia de lo que se ha hecho allá en Quilichao, Alfonso, en su tierra. Es que las inversiones del SENA, las inversiones de la Universidad del Cauca, la ciudad universitaria, las inversiones del Hospital Nivel 2 en Santander de Quilichao, que se ha demorado muchísimo, he estado protestando por eso, incómodo por eso, mucho tiempo ha demorado esa obra. Esas inversiones son con mi gestión. Ahí no tienen ninguna participación, ningún político del Cauca. Son de mi gestión. Fui yo el que definí que el contrato plan se hiciera en el norte del Cauca. Esa fue la decisión del gobernador Temístocles Ortega en su momento, de nadie más. Presidente Santos y Temístocles. Repito, nadie más tomó esa decisión. Y se invirtieron en el norte del Cauca 622 mil millones de pesos. La inversión más alta hecha en el norte del Cauca en décadas anteriores. Hospitales, centros deportivos, proyectos productivos, vías, los pavimentos del norte del Cauca, Alfonso, Puerto Tejada, Cali, el anillo rural de Coachiné, el anillo rural de Miranda, la balsa Buenos Aires, Carloto La Placa, Siberia Pescador. Esas son cosas que hemos hecho nosotros, nadie más. De manera que por esas razones que ocurren en Santander, en Puerto Tejada, en Villarrica, en Guapi, en Timbiquí, en Piamonte, el hospital más importante, más bello que hay en el departamento, Alfonso, está en Piamonte, en los municipios, después de los de Popayán y el de Santander de Quilichao, pues el grande hospital, está en dificultades también. Entonces, por esas inversiones, por esas cosas, por las ideas, por haber también empleadome a fondo para elegir al gobernador Elías Larraondo, el primer gobernador negro del Cauca, eso es un hecho significativo, eso es profundo, eso tiene un enorme significado, eso no es cualquier cosa, que eso es apertura del departamento a las minorías, apertura a los sectores populares. Todas esas cosas son cosas que tienen que ver con mi actividad política. Por esas razones, yo sé que el Cauca va a respaldarnos con mayor fuerza que la vez pasada, y le quiero decir que yo seré el senador más votado en Putumayo, el más votado en Nariño, de los que no somos nariñenses. Tendremos una alta votación en el Valle del Cauca, en el Huila y en Bogotá, y por supuesto vamos a superar con creces la votación de hace 4 años. Yo no he estado en el Congreso, es la primera vez que estoy.
Yo he sido gobernador y viceministro y magistrado, como usted lo dice, pero no he sido congresista. Es la primera vez que estoy en el Congreso, llevo ahí 3 años y medio y creo que mi gestión, tanto legislativa como de control político, como de gestión, ha sido fructífera y pueden compararla con cualquiera de los que ya llevan en el Congreso 4 o 8 o 12 años. Tengo la seguridad, y lo digo con modestia, pero hay que decirlo para que se oiga, que mi gestión en 3 años y medio ha sido muy superior a la que han hecho otros congresistas, repito, en 4, 8, 12 o 16 años. Y seguiré haciéndolo porque es mi deber, es mi obligación, quiero hacerlo y creo que me he preparado suficientemente para eso. Volvamos a hablar sobre estos temas en los días que vienen. Muchas gracias. Y en segundo lugar, pues sin duda alguna que Elías es un gran líder, un líder de las negritudes de este país, de las minorías de este país, no solamente un líder de La Balsa o de Buenos Aires o del norte del Cauca o del Cauca, no, del país en general, que ha demostrado enorme capacidad de trabajo, una gran visión, un gran compromiso. Elías tiene además la facilidad gigantesca de conectarse mucho con la gente, una gran humildad para llegar a la gente, una gran empatía. Ahí tenemos un proyecto de liderazgo sin duda alguna muy importante para el futuro del Cauca y de Colombia, y a mí me complace enormemente pues haber sido juntamente con los caucanos gestor de este hombre a quien yo conozco desde hace muchos años y porque tengo pues un profundo respeto y admiración. Y eso también, síbalo, Alfonso, en lo que le he dicho, es que nosotros estamos impulsando en el Cauca apertura para que gentes, sectores populares, gente de la provincia, lleguen a los liderazgos del departamento. Y estamos propiciando también en el Cauca la posibilidad de que las minorías tengan acceso al poder en un país que les negó todo el tiempo, el derecho a las minorías, a las mujeres, a las negritudes, a los indígenas, a los clase media, porque este país es un país excluyente. Usted no ha visto ya por ahí, bueno, todos hemos visto, usted más que todo porque usted es periodista, a los hijos de expresidentes ya haciéndole la fila a las presidencias. Ese es este país que tenemos. Y contra eso estamos nosotros, y una muestra es que estamos impulsando nuevos liderazgos en el Cauca, y por supuesto, ojalá desde aquí al país. De manera que nuestro aporte al departamento, a su desarrollo, a la bienestar de la gente y a la política del Cauca y del país, la gente seguramente tiene que advertirlo así y tomar decisiones. Es que la gente no vota ni por las obras ni por las ideas, la gente se mete en unos problemas pequeños, en peleitas, en mezquindades, en disputas menores, y así no vamos a avanzar. Requerimos grandeza, requerimos seriedad, objetividad, sueños compartidos, líderes interesantes. Recuerdo que el colegio presidente Duque en Timbío que se inspirara, necesitamos líderes que nos inspiren. Los problemas del país no se resuelven con una pequeña placaboila, que hay que hacerla, sí hay que hacerla, pero son mucho más estructurales, y esos liderazgos los queremos impulsar, y creo que en Elías tenemos ahí un proyecto muy importante del norte del Cauca y de todos los caucanos. Muchas gracias, Alfonso, muy buen día a todos, y qué bueno que podamos hablar de estos temas que se nos quedaron mucho en el tintero, por supuesto. Termino diciéndoles, no lo olviden, Cambio Radical 21, que es además mi día de nacimiento. El año no lo digo porque Alfonso ya dijo que él me llevaba a mí como 30 años. Háganme cuenta ustedes.